¿verdad? Este es el que asusta. Bueno, estamos con Martín Molina. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu presencia. Martín, háblame de tu vida. ¿Cómo empezó tu vida en el teatro para títeres? Bueno, en el arte de los títeres yo me inicié mientras estudiaba psicología. Allí por cuestiones de un curso me vi obligado a trabajar con títeres, lo cual yo me negaba porque para mí los títeres eran una actividad para niños o inclusive infantil. Pero ese primer encuentro así forzoso y todo fue muy bonito, muy gratificante y me permitió reconectarme con la parte lúdica de la cual me estaba desconectando. Entonces ese fue mi primer vínculo, ¿no? A través de la diversión, de las cosas bonitas que convocan los títeres. ¿Cuán importante es la parte lúdica para el desarrollo del ser humano? Es fundamental, sí, cuando nacemos lo primero que hacemos es jugar. Para los niños es su forma de conocerse a sí mismos, de relacionarse con el mundo, de irse preparando para el mundo, pero la vida de estos tiempos nos lo va quitando. Los animales juegan, es parte hasta biológica inclusive, creo, ¿no? Pero las necesidades, las exigencias de los tiempos nos van alejando de eso, ¿no? Y es algo que nos aporta mucho al sosiego, a la socialización, al uso bonito del tiempo, ¿no? ¿Cómo fue tu primer contacto con los títeres? Me dices de que tú primero te negabas a los títeres y después fue tu opción de vida. Sí, mira, me daba vergüenza. Mm, Me daba mucha vergüenza porque yo, bueno, a pesar que soy muy tímido, luego no había tenido mayor experiencia con las artes mm. y el prejuicio que tenía de que era una actividad infantil, ¿no? Entonces mi primer encuentro fue así a la fuerza, renegando, diría yo inclusive, pero sin embargo estando allí lo disfruté mucho. Entonces ese primer encuentro con la parte lúdica de los títeres fue mi puerta de entrada. Luego descubrí que podría ser una fuente de ingresos. En ese entonces yo como estudiante trabajaba en cualquier cosa que me caía. Y con un compañero hicimos un grupo, íbamos a los colegios, vendíamos las funciones, cobrábamos montos muy pequeñitos, pero para nuestra circunstancia pues era un ingreso que no nos sostenía. Y descubrí eso, que podían también generarte dinero. Esa fue mi segunda conexión. Y luego la tercera conexión fue cuando ya estando en esto, me vino la necesidad de aprender, de que algo más debe haber, porque en ese entonces lo había hecho de una manera absolutamente improvisada, con total desconocimiento, y en esa necesidad de aprender es que caí con mi primer maestro, que es el maestro Felipe Rivas Mendo. Entonces allí él me habló muchísimo, me transmitió muchísima información acerca de lo que es el arte de los títeres. Y allí fue que ya me apasioné por completo y ya me fui sumergiendo y ya no hubo vuelta atrás, ¿no? ¿El títeres es infantil o también hay un teatro de títeres para adultos? Mira, los títeres para niños son un fenómeno sociocultural muy reciente en la larga historia de los títeres. Los títeres son un arte milenario. El vestigio más antiguo, material que se ha encontrado, es un títere tallado en colmillo de mamut que fue encontrado en lo que hoy se llama Brno, en República Checa, y tiene una antigüedad de 26.000 años. Es del Paleolítico Superior. Entonces, eso solamente para transmitir un poco de la antigüedad. Y es bastante sofisticado, o sea, no es que sea el origen debe estar mucho más atrás. Entonces, durante gran parte de su historia, los títeres han estado vinculados con usos rituales y no era pues propiamente algo para niños, ¿no? Luego ya vienen las corrientes populares que tampoco están dirigidas para niños, porque además tengamos en cuenta que el niño como categoría social es un concepto muy reciente. Entonces no se pensaba en producir algo para niños. Es más, eran trabajos bastante fuertes, eran muy irreverentes, muy transgresores. La mayoría se hacían en las calles, entonces no era para niños, ¿no? Había una línea también que era más dirigida hacia la nobleza, hacia sectores más pudientes, pero tampoco estaban pensados en niños, ¿no? Entonces digamos que recién desde el siglo XX es que empieza a asentarse esta corriente dirigida hacia niños. Y ahora es como que lo preponderante, por lo menos en Occidente, pero eso no significa que no haya trabajos para adultos. Además que aquellos que están dirigidos hacia niños no tienen por qué excluir a los adultos. Nuestros trabajos los pensamos para la familia. Entonces un producto artístico cuando está bien hecho, lo recibe el niño, pero también lo disfruta el adulto que va con él, ¿no?
Eh, Al títere se le asocia en la actualidad mucho con el teatro para niños. Sin embargo, y te reitero la pregunta, ¿hay un teatro para títeres de terror o que vaya más allá del teatro para niños? Mira, con títeres se puede hacer todo, cualquier tipo de contenidos. Si hablas propiamente de algo de terror, como que digamos, o sea, sí. Hace años estuve en Francia, en un festival, el festival más grande de títeres que hay en el mundo, que se hace en la ciudad de Charleville-Mézières, y ahí vi un trabajo coreano de terror, ¿no? Y era como, casi como una recreación de una película, muy, muy fuerte. Pero bueno, el hecho de que sea de esa línea no significa que sea la única manera de trabajar cosas para adultos, ¿no? Para adultos hay cosas que son, por ejemplo, muy poéticas, que pueden resultar densas de repente para niños, que son más contemplativas. Hay trabajos que son de corte más, de contenidos más, que pueden escapar el entendimiento de los niños. Por ejemplo, cosas de corte filosófico, de corte político también, que pueden ir más allá y que puede tratarse con los títeres de cualquier manera, ¿no? Hay una línea de trabajos eróticos también con títeres, trabajos muy fuertes eróticos también. Entonces, todo se puede hacer. Para cualquier tipo de contenido se puede trabajar con los títeres y por lo tanto puede estar dirigido a cualquier tipo de público. El títere en sí es una forma de desarrollar ciertas habilidades en el ser humano. ¿Cómo te desarrolló a ti el títere? ¿Qué fue lo que tú desarrollaste con los títeres? Mira, qué pregunta interesante. Sí, claro, el arte, ahora que lo planteas así, yo creo que el arte en general es algo inherente a la especie, porque también es algo ancestral, algo que nos acompaña hace miles de años. Hay vestigios pues, antiquísimos de práctica artística. Y yo considero que es lo que nos ha hecho lo que somos, o sea, que como especie nos ha permitido desarrollarnos y tener un nivel de evolución bueno, que también no fuimos por el lado negativo, ¿no? Pero que nos permitió por lo menos desarrollar muchas capacidades. Eso como especie, pero como individuos también es fundamental el arte para el desarrollo del ser humano. Entonces, en mi caso, yo no tuve mucho contacto con el arte de niño ni de adolescente, ¿no? Por ahí cosas muy esporádicas, pero no algo, digamos, sistemático. Entonces, al encontrarme con los títeres, eso sí definitivamente que ha sido fundamental para lo que soy ahora, ¿no? Me ha permitido conocerme, me ha permitido sentirme, pensarme, entenderme, porque no es agarrar un muñequito, moverlo graciosamente, hacer un par de chistes, hacer reír a la gente y ya. Es algo mucho más profundo, es algo muy, muy fuerte la conexión, es algo que te permite entenderte, que te permite sanarte también. Hay algo que conversamos a veces con colegas y es que, bueno, uno en la vida va adquiriendo muchas heridas que las tiene abiertas ahí a veces. Entonces, el encuentro con formas sensibles como esta, que te permiten ver de otra manera y entender de otra manera a ti en relación con el mundo, nos te permite ir superando también esas cosas, ¿no? Me ha permitido encontrar una opción laboral que me gusta. O sea, esto es mi trabajo, es mi arte, pero es mi trabajo. Entonces yo vivo de esto y vivo para esto. Entonces eso también, por ejemplo, es algo importantísimo, ¿no? ¿Me dices que el arte permite sanar heridas? Sí, definitivamente. ¿Cómo? Definitivamente, porque te permite un tipo de conexión que va más allá de lo racional, que te permite entenderte, te permite, hace una conexión con la parte sensible de uno. Ujú. Entonces, desde ese lado, cuando tú vas trabajando algo, vas poniendo de ti también, entonces vas sacando. El trabajo va teñido de lo que es uno, ¿no? Entonces va poniéndole esos aspectos de su trabajo, va viéndolos fuera, eso te permite retroalimentarte y hacer una introspección, entonces te vas trabajando mientras vas haciendo el trabajo artístico, ¿no? El encuentro con el público también es otro tipo de experiencia muy, muy potente y que te llena de sensaciones, te llena de sentires. Entonces ahí uno va trabajándose ahí todo el tiempo, ¿no? Eh, Tienes un personaje, Amadeo. ¿Qué tal, Amadeo? ¿Cómo estás? Feliz de verte y de conocerte. Mucho gusto, encantado. Mucho gusto. Me dijiste hace un rato que parezco de terror y eso no me lo voy a olvidar. ¿Cómo nace Amadeo? Bueno, este señor de aquí me ayudó
a tomar cuerpecito. Yo era un bloquecito de espuma, así amarillito, así bien esponjosito. Ajá. Y entonces este señor necesitaba un títere para que presente el espectáculo. Porque antes de mí ese perrito era el presentador solamente. Entonces, uno así que llega más gente, a los adultos y todo eso. Y entonces pensó, los viejitos son simpáticos, caen bien, entonces además son sabios, y son picarones también, tienen todo un conjunto de cualidades. Entonces decidió que ahí en un bloquecito de espuma de repente estaba yo, y ahí me encontró. Y con tijeras y navajas fue dando forma, y acá estoy. ¿Qué obras presenta Amadeo? Amadeo presenta casi todas nuestras obras, la mayoría de nuestras obras las presenta él, salvo algunas que son más largas, que tienen una propuesta más contemplativa. Porque en los títeres se tiene la idea de que debe ser principalmente interactivo el trabajo. Entra el títere, los niños lo saludan, conversan con él, le dicen cosas, hacen parte de la obra, y eso está muy bien y es muy bonito. Entonces él dinamiza mucho eso, él sale, presenta, tiene un primer contacto con el público, va conociéndose, los invita a disfrutar la obra, entonces se va tramando una dinámica de ese tipo. Pero hay otras obras, como por ejemplo la de la serpiente, con la que está el cóndor, que son más para verlas, más para sentirlas, más en calma, crear un espacio de sosiego con el público. Entonces ahí no entra él. Si entraría él, los levantaría, ya no los dejaría arriba y sería, bueno, luego difícil traerlos a la calma y a la contemplación de nuevo, ¿no? Entonces, en esas no entra él, pero en las demás sí, casi en todas, ¿no? ¿Eres de las personas que cree que el arte es una reflexión social? Sí, definitivamente. Es que el arte te permite, te da herramientas para entender el mundo de una manera más amplia. Te permite conocerte a ti, y cuando tú te conoces tú puedes conocer y entender el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, los artistas leemos desde ahí el mundo y lo escribimos desde ahí también. Entonces lo representamos, ¿no? Y a través de eso conectamos con lo que sucede en la sociedad, ¿no? O sea, no es algo trivial lo que hacemos, no es entretenimiento por entretenimiento, ¿no? Sino la intención es, si bien no es aleccionar propiamente, no es explícitamente ir a la moraleja o algo así, es por lo menos movilizar algo, ¿no? Que nuestro público, aunque sea pequeñito, se quede pensando en algo, ¿no? Que le toque en algo. Y ahí ya el público es libre. Puede tocarlo en algo muy personal, que desde ahí viene eso que te decía de que el arte sana también. Hacemos las funciones a veces y se acercan unas personas con lágrimas en los ojos a agradecernos por lo que han visto. ¿Qué habrán visto? No lo sé del todo, porque nosotros esbozamos algo, pero el público completa lo que le estamos transmitiendo. Entonces ahí también le transmitimos nuestra manera de entender el mundo y la sociedad, ¿no? ¿Qué cuentos peruanos se han hecho con los títeres? No muchos. Ajá. Y eso es un punto muy importante, porque precisamente a poco de haber cumplido el bicentenario de la independencia, es importante entender también que la colonización también fue cultural, que eso no se fue, que eso está muy vigente todavía, ¿no? Si bien es cierto, cambiamos digamos, de patrón, pero es fuertísima la influencia de la cultura occidental, que relega la riqueza de nuestra cultura andina, amazónica, y bueno, inclusive la influencia afrodescendiente tan fuerte que tenemos, ¿no? Entonces, años atrás era mucho más marcado eso, entonces las historias que se llevaban a los títeres eran marcadamente occidentales, ¿no? Eran principalmente lo que se conoce como cuentos clásicos, y las historias de aquí muy poco se hacían, ¿no? En los últimos tiempos, afortunadamente, hay un cambio en eso, entonces se están llevando más historias con contenidos más nuestros que nos permitan ir desarrollando también nuestro público, nuestra identidad, un orgullo por lo nuestro, ¿no? Es muy bonito cuando llevas una historia con contenido local y la gente se siente representada y te agradecen por eso, explícitamente te dicen qué bueno que sean estas historias nuestras, ¿no? Entendiéndolo así. Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, algo que en los últimos tiempos hemos ido trabajando una línea de adaptación literaria. Y dentro de eso, dos obras muy importantes que trabajamos son Churi, Hijo del Río, que es una obra que viene de una novela que se llama Churi, que fue escrita por Cristian Ayuni.
Y que si bien es cierto que es una novela de autor para niños y jóvenes, se inspira y toma personajes del universo mítico andino. Y otro trabajo que hemos hecho, que también es muy importante para nosotros, es Cholito en los Andes Mágicos, que es la adaptación a los títeres de la novela del maestro Oscar Colchado Lucio, que también es una obra de autor, pero él también se nutre, y es clarísimo, del universo mítico andino, ¿no? Entonces, al llevar nuestros personajes, nuestros colores, nuestra música, nuestras sonoridades, nuestras referencias culturales, la forma de hablar de los personajes, todo eso genera una identificación que el público necesita. ¿Hay una diferencia entre la dramaturgia para teatro y la dramaturgia para títeres? Sí, totalmente. ¿Cuál es? Es importante tener claro también que el teatro, para diferenciarlo, llamemos el teatro de actores, el teatro de humanos, y los títeres son dos disciplinas escénicas diferentes, independientes. No es que los títeres son el hermanito menor del teatro, como se considera a veces. Es una disciplina artística autónoma, con un lenguaje propio, con códigos propios, con recursos propios. Entonces, ¿qué sucede? Amadeo. Amadeo se enamora. Y cuando Amadeo se enamora, Amadeo pues siente que flota, siente que se eleva, siente que camina en las nubes y se eleva y flota. Ay, pero después se da cuenta que está en la tierra y ¡ay! Entonces, esas transgresiones de las leyes físicas son naturales en los títeres. Es un enorme potencial que tienen para expresar. Entonces, la metáfora, en este caso del enamoramiento, no es verbal, sino es visual. Entonces, el títere tiene la facultad de convertir en imagen todo. El títere, en principio, es un arte muy visual, más que verbal. Entonces, el títere se sostiene mejor en la acción y en la imagen que en la palabra. Cuando tomas una obra de teatro, por ejemplo, y quieres adaptarla a los títeres, es probable que tengas que hacer una adaptación que le quite el 80% del libreto, ¿no? Porque no sostiene tan bien la palabra el títere como el actor sí, ¿no? Tiene toda su gestualidad corporal, todo facial, todo ello que le permite sostener más un monólogo largo, digamos, ¿no? El caso de los títeres no es que no puedan hacerlo, hay algunos trabajos que son de esa línea, pero donde se encuentran mejor es en el trabajo de la acción y de la imagen. Eh, el títere es un arte muy especial. Sin embargo, en el Perú siempre se le asocia a los niños. Y te reitero la pregunta que te hice al iniciar la entrevista. ¿El, el teatro de títeres también puede llegar a los adultos? ¿De qué manera el títere puede llegar a enamorar a su público adulto? Ya. Probablemente sea a través de la ternura, a través del humor, y a través de ese humor inocente y pícaro al mismo tiempo, porque los títeres tienen esa cualidad, ¿no? Entonces, para que el títere llegue al adulto, no tiene que ser un contenido pensado exclusivamente para adultos. Tú ves las audiencias de trabajos dirigidos a la familia y probablemente el 70% del público son adultos. No hacen falta 3 adultos para llevar a un niño al teatro. Los adultos van también porque lo disfrutan. Entonces, mi objetivo como artista es que todos lo disfruten. Entonces, también doy diferentes niveles de lectura, ¿no? En una misma obra, en una misma escena, pongo cosas que van dirigidas a los niños, pero cosas también que no las van a captar, puede que resulten simpáticas, pero que los adultos tienen una lectura más profunda, ¿no? Entonces, desde ahí. Pero hay trabajos que también pueden ser dirigidos para adultos propiamente. Mira, aquí hace muchísimos años, ¿cuántos? Serán unos 15 años quizá, o por ahí, hay un festival de títeres para adultos que lo hace el Centro Cultural Británico, lo hace bienalmente, creo que a veces ha saltado un poquito, pero lo hace, y hay trabajos que son exclusivamente dirigidos a adultos, ¿no? Ángel Calvo, el de Nicolasa, tiene trabajos que él llama de títeres porno, que son, sí, explícitos, de sexo explícito, ¿no? Que son dirigidos para adultos. Yo, bueno, y con mi grupo, hace años que hacemos trabajos de corte gótico, que los presentamos en eventos góticos, en conciertos de rock, intervenimos mientras tocan algunas bandas, también con los títeres, y eso son cosas para adultos, que se presentan en las madrugadas, en las noches del centro de Lima, ¿no?
cosas de corte más poético, experimental, entonces sí se hace, ¿no? No se conoce porque no es masivo, pero como tampoco se conoce lo de niños, ¿no? O sea, lo que va dirigido a niños es una cuestión real en nuestro país, que es muy pequeñito el sector de la población que consume arte. Entonces, tanta gente que nunca en su vida ha visto ni verá una obra de títeres, ¿no? Y ni para niños ni para adultos, ¿no? ¿Dónde te presentas? En cualquier lugar. No tengo un espacio propiamente en el cual presentarme, tampoco es mi necesidad, porque yo más bien, más que un ancla, necesito alas. A mí me gusta mucho moverme. Entonces me presento en espacios culturales, hay por ahí un circuito cultural que más o menos que recibe los títeres, que quedó muy despresupuestado después de la pandemia, lamentablemente, y ahora se ha cortado mucho. Me presento en colegios también, que es un espacio que debería ser muy recurrente para los títeres, pero sin embargo es muy difícil entrar allí, porque lamentablemente los educadores todavía no entienden la importancia, lo que estamos hablando al inicio, la importancia del arte para el desarrollo del ser humano. Entonces no hay mucha acogida, pero sí los colegios también nos presentamos. Los cumpleaños también, porque a nosotros en nuestro grupo nos gusta mucho el encuentro con la gente en su hogar, en una actividad familiar importante. Entonces lo que le llevamos es lo mismo que hacemos en el teatro. No es que hacemos otro formato, ¿no? Hay una adecuación mínima, ¿no? Pero digamos que trabajo de la misma calidad y la misma trascendencia, ¿no? A veces se cree que hay que bajar el nivel para ir a un cumpleaños y no tiene por qué ser así de ninguna manera. Porque además vamos a un tipo de familias que tienen una búsqueda de este tipo, ¿no? La calle también es un espacio que a mí me fascina, probablemente es mi espacio favorito. Yo me he presentado mucho tiempo en las calles, pero lamentablemente es muy difícil en nuestro ¿Por país, qué? porque los gobiernos locales, los municipios son probablemente los mayores obstáculos para el arte en nuestro país. No solamente no apoyan, todo el tiempo te dicen que no hay presupuesto, cuando tienen una dirección de cultura. Entonces, ¿cómo sostienen una dirección de cultura sin presupuesto? Es inconcebible eso. No hay presupuesto. Ya está bien, no te compran, no quieres vivir de ellos, no vas a pedirles favores, aunque es su responsabilidad, no es un favor. Pero bueno, no les pides nada. Pero intentas gestar algún proyecto independiente y no te lo permiten, te ponen todos los obstáculos del mundo. Durante muchos años, con un compañero mismo, hemos sostenido un proyecto en el centro de Lima, en la peatonal de Quirónica, que para eso estaría hecha, ¿no? Y todos los obstáculos que hemos tenido que sortear todo el tiempo nos rechazaban, nos expulsaban, cuando en realidad lo que deberían hacer es más bien agradecernos que estamos haciendo el trabajo de ellos, porque sin que inviertan un centavo, estamos atendiendo las necesidades culturales de un sector de la población que tiene totalmente desatendido, de gente que nunca va al teatro, ¿no? Bajo estrategias de gestión creativa, pues ahí, ¿no? Pero entonces, por eso, ¿no? Porque los municipios no entienden, no sé si es que es intencional o es que tienen en las direcciones de cultura a gente tan incapaz que no entiende y no tiene la menor idea de lo que debería hacer allí realmente, ¿no? ¿El Perú necesita una alameda de teatro? El Perú necesita muchos espacios para el teatro, necesita muchos espacios públicos para el uso del peatón, ¿no? Ahora, qué lindo está el centro de Lima. Lo han puesto hermoso porque han peatonizado gran área del Damero, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay espacios que son maravillosos para este tipo de trabajos, donde puede haber trabajos de formato pequeño, puede haber estatuas humanas, puede haber trabajos de títeres, trabajos íntimos para un espectador, cosas poéticas, músicos. Podría estar lleno de arte eso, pero sin embargo no lo entienden. Hay anfiteatros, acá tenemos un anfiteatro, pues no se usa, no sé para qué lo han hecho, pero o sea, los niños juegan fútbol ahí, pero no, el municipio no contrata una programación, por ejemplo, para ese espacio, ¿no? Los de la Alameda de Chabuca Grande fueron tomados por los cómicos ambulantes. Que tampoco es malo, ¿no? No es malo, pero no debería ser exclusivo de uso de ellos. Ah, bueno, eso sí es claro. O sea, es para uso de todo el arte, no Se sé lo qué. apropiaron, Se lo apropiaron. se lo apropiaron, ¿no? Ajá. Entonces, eso sí no es correcto, ¿no? Entonces, hay espacios, hay infraestructura cultural mínima, pero ni esa se usa. Entonces, definitivamente que debería haber muchos espacios para que las familias salgan a pasear, caminen, se encuentren con el arte, jueguen. Sí, eso debería haber en todos lados, ¿no? Ahora, ¿cómo fue el encuentro en la pandemia con los espacios virtuales? Ah, mira, eso fue muy interesante. Nosotros estábamos en el momento más alto de nuestra carrera con el grupo Tarbor.
Acabamos de regresar de una gira por Europa y Asia, en la cual nos fue muy bien, y teníamos una gran proyección para ese año. Ese año teníamos varias temporadas acá, teníamos giras internacionales, nos íbamos, teníamos invitaciones para Tailandia, para los Emiratos Árabes, para lugares a los que nunca habíamos pensado que tendríamos la posibilidad de ir, ¿no? También teníamos giras para España, para México, para Colombia. Están a punto de comprar el pasaje para Colombia. Llega la pandemia y se cayó toditito, ¿no? Y toda la estructura pues se cayó. Entonces nosotros estábamos ahí en casa sin saber muy bien qué hacer y llegó la opción del encuentro con lo virtual. Entonces empezamos primero con Amadeo. Con Amadeo empezamos haciendo unas transmisiones a través de Facebook para encontrarnos con las familias, es un momento de angustia, de crisis, ¿no? Y se logró una conexión muy bonita. Entonces logramos, al final terminamos desarrollando una programación dominical en la cual teníamos un programa que se llamaba Quedándonos en casa nos encontramos. Y ahí estábamos nosotros los titiriteros, Amadeo, otros títeres, ahí leíamos poesía, compartíamos música, conversábamos, tratábamos temas del momento. Entonces era una especie de magazine audiovisual muy bonito, que lograba mucho público y con una conexión tan bonita que eran tiempos tan sensibles. ¿Cómo se llama el programa? Quedándonos en casa también podemos encontrarnos, me parece que se llama, no recuerdo exactamente porque era largo, ¿no? Y ahí estábamos dándole eso bastante, pero ahí empezó a surgir opciones para el encuentro con lo audiovisual ya más elaborado. Primero tuvimos un financiamiento del Ministerio de la Producción, que sacaron para ese momento, no recuerdo cómo se llamaba, pero era precisamente para trabajos artísticos que abordaban... ¿Ministerio de la Producción, Ministerio de Cultura? No, de producción. Que abordaba el tema de la pandemia. Entonces con eso hicimos una serie virtual que llamamos Con Ojos de Girasol. 6 capítulos que están subidos en YouTube todavía. Teníamos una temporada programada con la Casa de la Literatura Peruana, pero no se podía hacer. Entonces afortunadamente ellos redireccionaron el presupuesto y la hicieron virtual. Eso fue gestión. ¿Cómo? Eso fue gestión, hicieron la gestión. La Casa de Literatura, ¿no? O sea, ya estaba programado con la Casa de Literatura, tenían el presupuesto para eso, pero lo redireccionaron para que no sea presencial, sino virtual. Claro. No se podía, ¿no? Fueron los primeros meses de la pandemia. Entonces ahí esa obra, la de la nube, la del pollito, la hicimos virtual. Y ahí ya fue adentrarnos más en el lenguaje audiovisual, explorar más, tratar de entender más el encuentro con la cámara, porque no es lo mismo pues, tenerlo aquí con el público enfrente que todas las posibilidades y la exigencia también que te plantea la cámara, ¿no? Porque eso es otra de las circunstancias. Entonces ahí nos metimos más, hicimos la versión de esa obra que se llama El Charquito, que nos quedó muy bonita, gustó mucho y a nosotros nos gustó mucho. Entonces ella comenzó a alejarnos de lo que estábamos haciendo con él, porque ya tuvimos mayores exigencias de producción. Teníamos también programada una gira nacional con Churi y con Cholito, que a Cholito lo íbamos a llevar a regiones andinas, perdón, pues una obra andina, y a Churi a regiones amazónicas. Pero no se pudo hacer y el Ministerio de Cultura también redireccionó afortunadamente y permitió hacerla virtual. Entonces ahí sí nos metimos en una producción mucho más exigente, mucho más profunda, y hicimos las versiones audiovisuales de eso, ¿no? Que quedaron muy bonitas, y tanto así que Cholito ganó en Argentina un premio iberoamericano. ¿Cuántos premios has ganado? Premios no muchos. Yo he ganado un premio de adaptación dramatúrgica con la que hice Churi, que es de un concurso convocado por Editorial SM y el Centro Cultural de España, que se llamó El Barco de Vapor Escena. Con esa misma obra ganamos en Malasia, en un festival, el premio a Mejor Creación Artística con Churi. Bueno, con Cholito ganamos este premio Atina, que es un premio de una asociación internacional iberoamericana que se entregó en Argentina. Y eso. Bueno, hemos ganado algunos concursos de estímulos, financiamientos, pero eso no es tanto así en ese sentido al trabajo mismo, sino al proyecto. Se cuestiona mucho, y no quiero hablar de política, pero se cuestiona mucho de que en lo que son proyectos cinematográficos se direcciona mucho a un lado político. El arte tiene que ver con la política, que se debe hacer proselitismo político con el arte, independientemente del lado de que uno esté. Mira, todo es política.
Hasta el decir que no tiene una postura política es muy político, es probablemente mucho más político eso que tomar evidentemente una postura, ¿no? Pero eso no es lo mismo que proselitismo, ¿no? Cuando hablamos de proselitismo ya estamos hablando de algo partidario, de ciertos grupos con una intención de llegar a ciertos tipos de poder y eso. Eso sí creo que no. Eso sí, apoyar campañas de ese tipo, sí me parece que no. Pero claro que tienes una visión política de todo. O sea, los que se dicen políticos son los más políticos, son los que están ahorita gobernando el país. Y se dicen que no son políticos, ¿no? Entonces eso es absolutamente falso. Entonces, claro que tienes una posición política y eso es desde tu enfoque social, desde tus capacidades y posibilidades de entendimiento también. Entonces, en eso se plasma tu trabajo. Lo que dices, lo que hablas, cómo usas las palabras que usas, con quiénes hablas, todo eso es política. Entonces es absurdo pretender un trabajo totalmente aséptico, ¿no? De eso. Cuando no tiene por qué ensuciarlo, ¿no? Ahora, para ti, personalmente, ¿cómo te ha desarrollado el mundo de los títeres? Desde que estudiabas psicología hasta el día de hoy, cómo ha sido tu evolución? Ah, ha sido ascendente, ¿no? De empezar sabiendo nada y creyendo que eso era todo, de empezar que no había mayor necesidad y que con la audacia de la juventud te bastaba, a luego entender que es un arte muy complejo, muy profundo, amplísimo y diverso, intentar sumergirme y entregarme a él, pues hubo un gran paso, ¿no? Y de ahí no he parado. Mira, esos libros de ahí, Sí. toda esa biblioteca es exclusivamente material especializado en títeres. ¿Has escrito algo? Sí. ¿Qué cosas has escrito? Bueno, empecé haciendo un fanzine para títeres. Un fanzine. Ajá, que Ajá. se llama Mil Vidas, que lo empecé en el 2004. Porque, bueno, yo me apasioné por la investigación. Entonces, fui a buscar el primer material que pude encontrar por títeres y acá había muy poco. Entonces, en la Biblioteca Nacional conseguí algunos y por ahí empecé también yo a reflexionar, a elaborar, a sistematizar. Entonces, tuve la necesidad de compartir eso. Entonces, hice un fanzine que se llama Mil Vidas, publicación artesanal dedicada a los títeres. Hice 11 números de eso a lo largo del tiempo, impresos, luego saqué uno digital en la pandemia y tengo 2 que están a punto de salir ahora. Luego de eso, desde el comienzo me decían algunos colegas la necesidad de que eso terminara en un libro, ¿no? Pero a mí no me gustaba muchísimo la independencia, la autonomía que te permite el formato de fanzine, ¿no? Pero luego sí, pues tenía bastante material y surgió la posibilidad de publicar. Entonces, un concurso del programa Puntos de Cultura, una convocatoria para publicaciones del Ministerio de Cultura, allí presenté un proyecto que fue aprobado y con eso editamos un libro que se llama Oficio de Libres del ancestral y contemporáneo arte de los títeres. Es un nombre largo. Es un nombre largo, sí. ¿Cómo dice que se llama? Oficio de Libres del ancestral y contemporáneo arte de los títeres. Ajá. Sí, me gustan los nombres largos. Y entonces ahí pude plasmar toda mi producción reflexiva y casi teórica alrededor de los títeres, a mi enfoque de lo que es el arte de los títeres, en una parte, y en la otra parte puse un testimonio histórico, que son entrevistas que hice para Mil Vidas a maestros titiriteros mayores de los títeres aquí en Perú, ¿no? Entonces eso salió un volumen, la verdad que quedó bastante bonito. Tuve una gran experiencia con el ministerio. Historia de Cultura. Ministerio de Cultura. Yo tengo alergia a los funcionarios públicos, ¿no? Pero ahí me encontré con gente tan respetuosa, tan comprometida con su trabajo, que fue bastante amable el proceso de edición. Y salió un libro de casi 400 páginas, muy buena calidad de impresión y eso, ¿no? ¿Dónde es tu próxima presentación? Mi próxima presentación... Uy, en estos tiempos no estoy con muchas presentaciones, porque estoy trabajando en un proyecto que va en el rubro de la mediación, que involucra interpretación del patrimonio con artes escénicas. ¿Es un libro? En este caso con los títeres. No, es un proyecto museográfico, escénico, algo así, que estamos trabajando con temática del Centro Histórico del RIMAC, que se mezcla con mi grupo, es otro proyecto, y se llama Antañito el proyecto, Antañito, títeres de antaño para niños y niñas. Entonces ahora estoy bastante dedicado a eso, por eso no estoy teniendo muchas presentaciones.
Entonces, las que tengo son principalmente funciones privadas, ¿no? Las que vienen. ¿Crees que el circuito cultural debe descentralizarse, debe ir más allá de Barranco, Miraflores y centro de Lima? Sí, totalmente, claro, porque ¿a quiénes llega? A la gente que lo conoce, a la Claro. gente que lo consume, que es un círculo pequeñito. Si bien es cierto que dentro de lo pequeño que es el circuito, como que está bastante abastecido, o sea, va mucha gente a los pocos teatros que hay. Entonces no es que vaya mucha gente al teatro, va poca gente, sino que hay pocos teatros, ¿no? Entonces definitivamente que deberían haber. Afortunadamente sí se está descentralizando, no es que no. Por ejemplo, la línea de trabajo de cultura vía comunitaria ha permitido que se desarrollen muchos espacios independientes. Entonces hay salas de teatro alternativo en Villa El Salvador, en Comas, en otras regiones también, ¿no? Que no es, digamos, que la sala de teatro a la italiana que te imaginas, ¿no? Ajá. Es una casa en la que la cochera se ha convertido en un espacio teatral y es buenísimo eso, ¿no? El británico, por ejemplo, si bien es cierto que lamentablemente ha despresupuestado su línea cultural, pero por ejemplo tiene auditorios en San Juan del Lurigancho, en Santa Anita, acá en Surco, que tiene también a Villa María y El Salvador, en diferentes distritos, y ahí lleva producciones de calidad. Entonces sí hay esa figura de esa descentralización. Y están también los festivales comunitarios que se hacen, ¿no? Que en muchos distritos, en muchas regiones se hacen. Entonces sí hay esa búsqueda por hacer. Hay algo de apoyo que viene desde el Ministerio de Cultura, que es pequeñito igual, o sea, para lo que debería ser, igual, no es que esté mal, pero definitivamente que podría mejorarse, ¿no? Y lo que sí no hay apoyo, que sí puedo decirlo con total convencimiento, es de los municipios, que son quienes principalmente deberían impulsar estas experiencias de descentralización, porque no apoyan, no cumplen su responsabilidad, pero además abundan en obstáculos, ¿no? ¿Qué tipo de obstáculos? Por ejemplo, lo que te contaba, quiero hacer un proyecto de trabajo en espacios públicos y no me dejan. Me dan autorización, ya, pides autorización. Sí, claro, hay que hacerlo formal, hay que hacerlo ordenado, no puede ser caótico, no puedes tomar la calle a tu criterio y voluntad, ¿no? Entonces, vamos, pedimos permiso, nos pelotean de acá para allá, ya, nos mandan a un lugar. ¿A dónde nos mandan? Nos mandan a un lugar donde no van ni las palomas. Entonces, ¿cuál es el criterio para el arte en espacios públicos? No es ir a un lugar donde llevas gente, sino es ir a donde está la gente. Es como esto que dices de descentralizar las salas teatrales, ¿no? O sea, la gente que no conoce el teatro no va a ir a las salas que existen en el circuito convencional. Entonces hay que ir a donde está la gente. Entonces cosas como esas, por ejemplo, no las permiten y no las entienden, ¿no? Es una forma de marketearse también, Eh, ¿En qué sentido? de dar a conocer su trabajo. Sí, pero ¿sabes qué es lo que estás haciendo en principio? Estás atendiendo las necesidades culturales de la población. Se está reconocido el derecho al acceso al arte y la cultura, reconocido en el papel, pero se cumple. ¿Cuánta gente de verdad tiene derecho, accede al arte y la cultura? ¿Cuánta gente de nuestros más de 30 millones de habitantes, ¿no? ¿Cuánta gente nunca en su vida ha ido ni ir al teatro? ¿Cuánta gente nunca va a leer un libro decente? ¿Cuánta gente no va a pasar de leer el Trome, ¿no? O sea, ¿cuánta gente va a un concierto de música? O un recital de poesía, una exposición de artes plásticas? Es ínfimo. Entonces, la responsabilidad ahí es del Estado en su conjunto, de los gobiernos locales, de atender esos derechos de la población. Entonces nosotros vamos y cumplimos ese rol, ¿no? Y bueno, marketeamos sentido, o sea, nuestro trabajo tiene que verse, ¿no? Pero en esto de marketearse, por ejemplo, ¿qué pasa en los municipios? Te llaman y te dicen que vayas a un evento, que no tienen presupuesto, pero que te ofrecen la gran bondad de difundir tu trabajo. No, pues, no. ¿Cuántas chicas toman fotos con Amadeo? Chicas y chicos, todo el mundo se toma fotos conmigo porque soy adorable. Desde los niños, las bobitas chiquititas, bueno, los más chiquititos, los de mesecitos, esos como que si se intimidan, me ven un poquito que no, les saltan los ojos. Pero más de todos les encanta, niños, niñas, a los jovencitos, las jovencitas y las chicas me dan besos, de todo me abrazan, las señoras, los señores, las abuelitas, los abuelitos, todo el mundo
la verdad, le gusta tomarse fotos conmigo y a mí me encantan las fotos con el público. Gracias. Gracias. Gracias a ti.